Contenido de esta unidad. El suelo y su estudio, pedología, edafología. Perfil de suelo, horizontes, caracteres diferenciales de horizontes, color, textura, estructura, otros. Nomenclatura actual y antigua, ejemplos de las cartas de suelo. La ciencia del suelo comenzó dentro de la geología con una disciplina básica denominada pedología. Esta estudia la modificación de la corteza terrestre por meteorización, explica al suelo como un producto natural de 5 factores formadores: material originario, relieve, clima, biota y tiempo, pero no pone énfasis en la utilidad del suelo. Dentro de agricultura se ha dado en denominar a la ciencia del suelo como edafología, término que viene de una raíz griega, edafos, que significa suelo donde crecen las plantas o donde crecen las raíces. Esta ya es una ciencia aplicada al estudio del suelo en un ecosistema agrícola. El suelo también aquí es un producto de 5 factores formadores naturales, los ya nombrados: material originario, relieve, clima, biota y tiempo, pero modificado por el factor antrópico o humano, que en algunas regiones tiene miles de años de acción sobre el suelo original. No existe una definición de suelos universalmente aceptada, pero podemos decir que el suelo es el medio natural que sostiene la vida vegetal, brindando soporte físico, almacenando agua, suministrando oxígeno y nutrientes o nutrimentos minerales a las plantas. La formación de suelos es el proceso que va desde una roca hasta el suelo con un perfil determinado, pasando por un estadio denominado material originario. Las rocas pueden ser de 3 tipos: ígneas o magmáticas, sedimentarias o metamórficas. Por meteorización, es decir, por acción de la temperatura y de la humedad, pueden transformarse en material originario mucho más subdividido y favorable para el ingreso de la biota, particularmente las raíces de algunas gramíneas. El material originario puede ser sedentario o transportado. Se denomina sedentario cuando se forma y queda en el mismo lugar en que se formó, denominado así residual. Si se mueve por efecto de la gravedad a lo largo de una pendiente algunos metros, es decir, una corta distancia, se denomina coluvial. Transportado ya es el material originario, que es llevado en algunos casos a distancias considerables por el agua, por el viento, y el caso particular de los glaciares, que no son de transporte a larga distancia, pero constituyen el material originario de suelos en muchas regiones del mundo, regiones frías, como el caso de la Patagonia argentina. En la figura inferior vemos representado gráficamente la transformación progresiva a lo largo del tiempo de un material originario derivado de alguna roca, sin especificar, pero puede ser de cualquiera o una mezcla de rocas. Ese material originario aparece como no diferenciado, es decir, tiene las mismas propiedades desde la superficie hasta la profundidad. Con el tiempo, que pueden ser desde pocas décadas en regiones tropicales hasta miles o millones de años en ambientes más fríos o secos, con la participación fundamental de la vegetación, vemos que el material originario se va modificando y por distintos procesos se van formando u originando estratos u horizontes que constituyen el perfil en el estadio final de formación, que puede ser el momento actual.
Para la descripción de perfiles a campo es necesario realizar un pozo de observación que los romanos antiguamente llamaron calicata. De ahí viene el término cateo, como búsqueda de minerales a través de pozos. Actualmente ese procedimiento se aplica al estudio de los suelos a campo. El pozo que se debe excavar tiene una sección normalmente de 1 metro cuadrado y una profundidad de entre 1,5 metros a 2, pero puede ser más o menos profunda la calicata de acuerdo al límite establecido para la descripción del perfil. Es importante dejar secar las paredes del pozo hasta que se observen los colores y la estructura. Una vez realizada la calicata y con el tiempo suficiente para que se sequen las paredes, especialmente la que se va a observar, en la que tiene que dar el sol de pleno, por lo menos a media mañana o a media tarde. Entonces se procede a observar la pared elegida para la descripción, trabajando con un cuchillo de buena calidad, de buena conformación, un cuchillo mediano a grande para poder hacer buena presión sobre la pared, y de esa forma con el cuchillo se va eliminando el alisamiento que dejó la pala, de manera que se vaya pudiendo observar con claridad las grietas y las estructuras y los cambios de color que pueda presentar el suelo. Al mismo tiempo también se descubren algunas raíces, como se observa en esta imagen. Se observa, por ejemplo, que en cierto horizonte las raíces ya no se encuentran y hay algún cambio de color, no muy intenso, pero todo eso forma parte de la descripción que ya vamos a detallar. La descripción del perfil a campo exige un equipamiento mínimo que consiste en palas de punta y ancha para hacer el pozo, cinta métrica de 2 metros es lo mejor, cuchillo para trabajar la pared, como ya se comentó, una carta de Mansell que es la específica para determinar color en cada horizonte, un ácido diluido para descubrir la presencia de carbonatos, planillas de campo en la que se anotan las características de manera ordenada y con un criterio específico, bolsas y etiquetas para muestreo de suelos y otros que puedan ser necesarios. Por ejemplo, un pHímetro para medir pH o un conductímetro de bolsillo para medir contenido de sales o presencia de sales solubles. Definiremos entonces horizontes y perfil. Horizonte de suelo u horizontes son capas o estratos horizontales diferenciados entre sí por varios caracteres físicos o químicos que se ordenan en sentido vertical hasta la profundidad establecida y pueden ser producto de un proceso formador o estar constituidos por deposiciones mecánicas por agentes de transporte como el agua. Perfil es el conjunto de horizontes o capas identificados en sentido vertical y hasta la profundidad determinada por un límite natural como roca no alterada, tosca, material originario, capa freática. Si estos estuvieran a mucha profundidad, se acepta que el perfil puede llegar hasta el punto en que no se observan raíces, normalmente entre 1,5 o 2 metros. El perfil modal se elabora mediante los valores modales o más frecuentes obtenidos en un sector o área ecológicamente homogénea y se utiliza en mapas de suelos. En los mapas de suelo, cada perfil modal constituye una serie de suelos que se describen en las cartas de suelos.
Cada serie lleva el nombre de un lugar o referencia geográfica como Oncativo, Marco Juárez, son dos ciudades, San Francisco I, que es una estancia en la zona de Sierras de Córdoba, etc. Para describir correctamente un perfil tenemos que seguir un sistema de designación o de nomenclatura o simbología que corresponde en principio a los horizontes principales y capas. Estos horizontes principales se representan o designan mediante las letras mayúsculas O, A, E, B, C y R. Las capas O, la O proviene del término orgánico, son o es un depósito de materia orgánica que se forma sobre la superficie de los suelos. El material proviene obviamente de una vegetación importante que crece en ese lugar y que deja caer hojas, ramas, a lo que se le suma la acción de la fauna con sus deyecciones. Puede existir algo de material mineral mezclado, pero en baja proporción. Casi todo el volumen de la capa es materia orgánica, pero en variable estado de descomposición. Normalmente el material que está sobre el suelo, inmediatamente sobre el suelo, es más descompuesto o está más descompuesto que el material superior, donde está recibiendo material nuevo permanentemente. Los horizontes A ya son parte del perfil del suelo mineral. Constituyen la primera parte del perfil, es decir, se forman en superficie o debajo de un horizonte orgánico si hubiera. Y deben cumplir una o ambas características siguientes. Una mayor acumulación de materia orgánica humificada que los horizontes subyacentes. No es cualquier materia orgánica la que estamos expresando en este caso. Tiene que ser la materia orgánica humificada, íntimamente asociada al material mineral y formando cierto tipo de estructura y dando un color un poco más oscuro que el horizonte que sigue, si no es A. Puede exhibir alguna pérdida de material, pero en baja proporción, sin llegar a desarrollar caracteres de horizonte E descrito más adelante. Y O puede presentar propiedades derivadas de la mecanización o el pisoteo por animales en pastoreo. Esto es particularmente frecuente en suelos agrícolas, donde hay tránsito de maquinarias, incluso en el sistema de siembra directa, pero especialmente en los sistemas de agricultura tradicional con arado y rejas. En ese caso, la acción de la mecanización es muy importante y evidente. Aún en los suelos con producción animal, sin cultivo, tenemos el efecto del pisoteo por animales, que en el caso de los bovinos son cientos de kilos, y todo ese peso está depositado sobre unas pezuñas que producen en el andar del animal alteraciones al menos en los primeros 5 o 10 centímetros. A continuación vamos a ver ejemplos tanto de capas O como de horizontes A. Tenemos aquí un ejemplo de horizonte orgánico. Este perfil corresponde a una región fría y húmeda con una vegetación importante de algunas latifoliadas, pero con predominio de coníferas. De esta vegetación se deposita sobre el suelo mineral restos de hojas, ramas, y la fauna autóctona deja también allí sus deposiciones, sus deyecciones. Ese material será procesado con el tiempo de manera muy lenta por la microbiota, con gran participación de hongos. En este horizonte podemos observar su color oscuro y en algún caso todavía se
se diferencia el material original de hojas, ramas y deyecciones en los primeros centímetros, 2 o 3 centímetros. Cerca del cero ya el material ha sido bastante descompuesto y no se diferencia fácilmente si es un resto vegetal o animal. Debajo del cero tenemos otros horizontes ya minerales con muy poca presencia de materia orgánica y otros componentes que ya serán descritos más adelante. Hay dos escalas para establecer el espesor y las profundidades en este perfil. Antiguamente, y todavía se hace así en la Argentina, el cero del suelo siempre corresponde a la superficie mineral, de modo que si hay un depósito orgánico, este se mide hacia arriba, en este caso de 7 a 0. Luego vienen las profundidades de cada horizonte, 8, 15, 25, en sentido vertical, partiendo del cero en la escala A, que está sobre la superficie mineral. Pero recientemente se ha recomendado que se mida con el cero en la superficie, habiendo material orgánico depositado. Y luego los espesores se mantienen, por supuesto, pero cambia las profundidades en que cada horizonte tiene sus límites.